Episodio 778 al otro lado del micrófono y hoy es lunes podcastero y os traigo ni más ni menos que 10 podcasts recomendados. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Hola, mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida como cada día al otro lado del micrófono para ofrecerte una nueva ración de podcasting, ya sea en forma de una nueva herramienta, una noticia, un evento, un podcast recomendado, una experiencia personal, en fin, todo aquello que me rodea relacionado con el podcasting. Y antes de comenzar con las 10 recomendaciones que traigo para este lunes podcastero, me vais a permitir que dé las gracias a toda aquella persona que forma parte de este proyecto de alguna manera u otra, como por ejemplo el compositor de la sintonía que estáis escuchando de fondo, que me acompaña desde hace ya 778 capítulos. Él es Jason Shaw y el título de la canción es Two Above Zero. La voz que escucháis cada mañana cuando comienza cada capítulo en la intro es de Juan Navarro Torelló, @poniendo voces, y también la voz que me acompaña en algunos de los indicativos, como el que os voy a poner a continuación, jorgemarinieto.com/café. Es la de Carmenia Moreno, la que nos acaba de indicar la dirección del Ko-fi, donde podéis apoyar este proyecto y hacerlo sostenible. Y también veréis en ese Ko-fi los diseños de Antonio Poveda, que es el ilustrador que ha hecho el diseño de todos los posts que hago en el Ko-fi, del propio logo y de todo aquello que está relacionado con el aspecto visual de este podcast. Y yo soy Jorge Marín, como cada día, el que os acompaña y el que en el 2017, si no me equivoco, el 7 de junio, comenzó un largo hilo de podcast recomendados, el cual se encuentra fijado en mi perfil de Twitter, que acumula a día de hoy 642 me gusta, 642 corazones, y cada corazón, cada fab en este hilo significa una nueva recomendación de podcast, y poco a poco voy repasando este hilo, voy tirando del hilo para desenmarañarlo, y ahora mismo esta es la 14ª edición de este repaso, donde voy trayendo estos podcasts recomendados en pequeños bloques de 10 programas. Por desgracia, han pasado ya casi 6 años de este hilo y muchos de los podcasts que recomendé al inicio pues ya no graban, pero bueno, hay otros tantos que sí. Pero por ello hay que ir poco a poco desenmarañando el hilo para llegar lo más pronto posible a la actualidad, para que todos los podcasts que traigan los repasos al hilo pues estén en activo, ¿no? Pero bueno, vamos con otro pequeño trocito. Vamos a repasar hoy concretamente desde la posición número 131 a la 140. Y en la número 131 está El Reino de Neverland. Lo recomendé el 7 de junio de 2017 con el siguiente tuit: volvemos a los videojuegos. Si quieres ampliar tus podcasts sobre el tema, no dudes en viajar al mágico Reino de Neverland. Por desgracia, el Reino de Neverland parece que cerró sus puertas hace apenas 5 o 6 meses, a finales del 2022, cuando creo que se pusieron a jugar al último lanzamiento, uno de los últimos lanzamientos así potentes de PlayStation, el God of War, en el pasado año, y se han quedado jugando. Pero bueno, creo que siguen grabando alguna cosita por Twitch o YouTube, no lo sé porque les tengo un poco perdida la pista desde que dejaron de grabar podcast como tal. La recomendación número 132, por desgracia sí que dejó de grabar, además en una fecha muy cercana a cuando lo recomendé, y se trata de grabado en LP. Ya toca recomendar el podcast de cine y series grabado en LP, que si no, la señorita Harriet y el señor cinéfilo obseso me van a cortar las puntos suspensivos, y ahí se quedó. El último episodio fue uno de los primeros de su segunda temporada, allá por el 5 de noviembre de 2017. Se les echa de menos a esta pareja allá por su podcast y por el chiringuito también. El número 133 es para el podcast dedicado a la cultura pop para posadolescentes, titulado Teenage
Thunder, en el cual participaban MDJ, Marta Fierro y Julián Almazán. Y bueno, pues era un poco un batiburrillo de cultura popular, como bien dicen, enfocado a la cultura para post-adolescentes, para treintañeros o cuarentañeros, que echan de menos pues cine, cómics, series, música o tele que grababan en sus episodios. Por desgracia, no sé si se habrá cambiado el Twitter, pero Julián no le tengo ubicado en el usuario de Twitter del propio podcast Teenage Thunder, que es el usuario por el que yo lo recomendé, pero ya parece que ha desaparecido. Bueno, continuemos con el número 134, otro podcast que, aunque ha desaparecido, hace muy poquito, hace apenas unos días, vi una foto y una publicación en Twitter desde la que amenazaban con volver y consultaban a su audiencia, así que lo mismo tenemos a los compañeros de One Up Radio Team muy pero que muy cerca. Lo recomendé allá por el 7 de junio de 2017 con el humor, la sátira y el gamberrismo se mezclan con los videojuegos en el podcast One Up Radio Team. Cuando amenazaban con volver fue el 21 de mayo, o sea, hace apenas una semana cuando estoy grabando esto. Y oye, pues a lo mejor si contestáis este tweet que lanzaron en su cuenta de Twitter One Up Radio Team, se animan a volver. Vamos con la recomendación número 135. Y esta tiene explicación. Por fin llega un podcast en activo, por fin, aunque el usuario donde yo recomendé este podcast parece que se ha borrado y tiene su explicación. El tuit decía lo siguiente: ¿quieres planificarte en condiciones, no como yo, y aprender más sobre GTD? Suscríbete a Aprende GTD, no lo dejes en la lista de to-dos. Y esto parece que el podcast está inactivo porque han cambiado el usuario de Twitter. No es Aprende GTD, sino Aprendiendo GTD. Y Aprendiendo GTD no solamente es un usuario de Twitter activo, sino que también es un podcast en activo que ya supera los 126 números, si no me equivoco, 123 números cuando estoy grabando esto. Así que a ver si poco a poco llegan a los 200. Otro podcast que sigue en activo es uno dedicado no solamente al Hombre de Acero, sino a todo lo relacionado con DC. El número 136 que preguntaba: ¿fan del Hombre de Acero? ¿Te sorprende que haya un podcast de Superman en exclusiva? Entra en el Sótano del Planet de Javier Olivares Tolosa. Y el Sótano del Planet va por el número 248. En este caso, pues dedicado a una de las versiones o uno de los alter egos de Flash, si no recuerdo mal. Vamos a la número 137 y preguntaba lo siguiente: ¿te gusta hablar de cine con los colegas mientras tomas algo? Si escuchas Cinemascopa, es como si estuvieras con tus amigos en su podcast. Y este podcast también dejó de grabar hace ya casi 3 añitos, en noviembre del 2020, en su 6ª temporada. Y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Recuerdo con mucho cariño este podcast porque nos lo cruzamos con Porque Podcast en un Interpodcast, y juraría que nosotros hicimos de Cinemascopazo dedicando un episodio a la película de Aladdin, si no recuerdo mal. Vamos con el número 138. El rock y el metal tienen su propio podcast en castellano. Sube el volumen al máximo y pon Tritono Podcast ahora mismo. Otro que también se despidió en el pasado año 2020, a finales del 2020, en diciembre, con su capítulo número 38. ¿Qué le vamos a hacer? Hace ya 6 años de estas recomendaciones, pero bueno. El número 139, este se despidió muy poquito, al muy poquito tiempo de recomendarlo, y la verdad que le echo mucho de menos porque recuerdo que lo hacía Manuel Hidalgo, que era un gran compañero, gran amigo, que desapareció no solamente del podcasting, sino de Twitter en general también. Y era el podcast Queremos hablar de sexo. En Queremos hablar de sexo nos demuestran que el sexo no se acaba ni a los 30 ni a los 40. Charlan sin tapujos sobre los problemas y buscan soluciones a todo tipo de cuestiones sexuales. Y la última recomendación de este repaso del hilo es para un podcast que ha evolucionado en un bar. Y precisamente sobre bares estaba relacionado la temática de este podcast. Bueno, sobre bares o sobre cerveza, mejor dicho. Si eres un amante del lúpulo, si degustas la cebada en cada sorbo, debes seguir a los maestros cerveceros de La Birra Misma, como la birra misma, era el nombre del podcast, que por cierto ha evolucionado a un bar que se encuentra en el centro de Madrid, concretamente en Huertas, y se llama como La Birra Misma Bar. Así que
Me despido con esta curiosa anécdota de podcasts que evolucionan ya no a canales de YouTube, ya no a blogs, ya no a canales de Twitch, ni a cuentas de TikTok, no, a bares reales, de carne y hueso, bueno, de cerveza y hamburguesa que podéis visitar. Mira, este se va a llevar una promoción gratuita, a ver si alguien va a este bar y le dice que va de mi parte, a ver si se acuerdan de mí. Está ubicado en la calle Huertas, número 59 de Madrid, CLBM Bar, como la birra misma, bar. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.